Bienvenidos a Cápsulas para Líderes de On Strategy. www.on-mediostrategy.com. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Soy Walter Larralde, junto con Lorenzo Preve vamos a estar recorriendo las preguntas fundamentales de este tópico, gestión de riesgo. Me encanta cómo Lorenzo fue llevando y explicando temas fundamentales sobre qué entendemos por gestión del riesgo, para qué tipo de organizaciones es, cuáles son los beneficios, entre otras cosas que sin lugar a dudas te llevará en escasos minutos el ilustrarte sobre un tópico que custodiará la generación de valor en tu organización. Ojalá puedas disfrutarlo, compartirlo y que sigas sumándote a nuevos podcasts de On Strategy. Walter, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. ¿Cuántos años de experiencia? Mira, tengo la anécdota. Empecé a trabajar en Risk Management en el año 2003, en octubre de 2003, me acuerdo la fecha. Estaba en la Universidad de Texas volviendo para Buenos Aires después de mi doctorado y me llama el director del departamento de finanzas y me dice: el año que viene te asignamos el curso de Risk Management. Y yo dije, ¿por qué? Porque es el que nadie quiere dar. Y así quedó. Pero tuve mucha suerte porque nací con la disciplina. Si ustedes lo piensan y si se hacen un poco de memoria, Risk Management se hacía en instituciones financieras para portafolios de inversión. Totalmente. Tiempo antes, pero no se hacía en empresas no financieras. Y se empezó a hacer a partir de la implosión de Enron, que fue justo 2 años antes, en el fall de 2001 en Estados Unidos. O sea que a partir de ahí empezó una especie de intento de gestionemos riesgos. Y mirá, bueno, así ahí que arrancamos. Ya larga trayectoria. Exacto, empezamos ahí, larga trayectoria, exactamente. Bueno, Lorenzo, mira, un privilegio. La verdad que quiero agradecerte por sumarte a estas cápsulas, sobre todo compartir experiencias y ayudarnos en esto que va a ser un nuevo escenario para muchas organizaciones. Y entrando en el tema de gestión de riesgos, como bien decías vos, era como un tema muy corporate, ¿no? Como un tema muy de ingeniería financiera. Pero creo que ha evolucionado en las charlas que hemos tenido y quería quizá ilustrar y llevar a la audiencia tus palabras, ¿no? Uno, ¿qué se entiende hoy por Risk Management, por gestión de riesgos? Y también preguntarte si esto es prohibitivo o es para cualquier empresa para implementar un programa de Risk Management. Puede ser grande, pequeña, ONG, capital privado, puede ser una empresa familiar. Te escuchamos. Mira, te diría, es cierto, esto empezó como un tema de finanzas. ¿Por qué? Porque básicamente los de finanzas tenían que proteger el valor de un portafolio de inversiones frente a la volatilidad de los mercados. Eso era básicamente Risk Management antes. La realidad es que vos empezás a mirar hoy cuáles son los principales riesgos que afectan a una empresa y yo te diría que los financieros, salvo en casos muy puntuales, explican muy poco de la volatilidad de los riesgos. Cuando yo empecé a trabajar, tengo un par de anécdotas que pintan esto que me estás preguntando. Cuando empecé a trabajar en este tema y empecé a buscar qué había escrito, no había nada escrito y encontré un par de artículos que hablaban de la volatilidad de los precios de los commodities mineros y cómo las empresas reaccionaban frente a esto. Pero básicamente eso es todo lo que había. O sea, realmente era muy poco lo que había de esto. Cuando me encontré con el autor de esos estudios, que era un profesor de Harvard, le pregunté, ¿y qué pasó con esa línea de investigación? Me dice, mira, la verdad es que me di cuenta que lo que yo sabía que era commodities mineros y commodities financieros explicaba menos del 5% de la volatilidad de una empresa como Walmart, que fue el ejemplo que él me dio en ese momento. Por lo tanto, perdí interés en el field y no le di más bolilla. Ahora, la realidad es que sí, la volatilidad, la incertidumbre y el riesgo realmente explican una enorme cantidad de la volatilidad de los resultados y del flujo de fondos de las empresas. Por eso es importantísimo que los podamos gestionar adecuadamente. Entonces, lo que es interesante es
tenemos que entender que risk management incluye riesgos como perder información valiosa, perder talento, volatilidad de tipo de cambio y de tasa de interés, por supuesto, pero maquinarias que se rompen, productos que son defectuosos, obsolescencia de inventarios, riesgos de compliance, riesgos políticos, cambio de modelo de negocio, cambio de preferencias de consumidor. Todo eso es risk management. Entonces te doy un ejemplo interesante. Los bancos y las instituciones financieras que están haciendo risk management desde hace décadas, están haciendo en realidad un risk management muy desarrollado, si querés, o bastante desarrollado, en lo que se llama market risk. Ahora, los bancos se han comido de frente la ola de los riesgos estratégicos en la forma del fintech. Los bancos, con todo su departamento de risk management, con todos sus reguladores, no han visto llegar el fintech o no han sabido reaccionar frente al fintech. Y cuando hablamos, gracias por mostrarnos un abanico de posibles riesgos que, y como bien decías vos, las finanzas son consecuencia de muchos inductores, que pueden ser gente, procesos, productos, innovación, sí. Hasta creo que una evolución donde el risk management empezó a verse como riesgos financieros y de mercado, y ya era como wow, salir de la escuela ortodoxa, ¿no? Y luego riesgos financieros de mercado y operativos, ¿no? Yo era salir de... Ya estamos hablando de gente, estamos hablando de ciberseguridad, de sistemas, de cosas más intangibles, ¿no? Y la pregunta que complementa la pregunta original era también, ¿para quién? Porque como decía antes, era quizá para grandes corporaciones, esto para ONG, familia, empresas medianas, ¿para quién? Yo te diría, Walter, una definición que yo doy de empresa es una organización que genera valor para sus stakeholders a partir de su capacidad de asumir riesgos en cantidad y en el tipo de riesgo adecuado. Entonces, si te pones a pensar en eso y pensás en el valor para el stakeholder ni siquiera es algo que depende de una empresa, porque podemos hablar de empresas donde el valor para el stakeholder es el valor para una comunidad. O sea, esto sirve, no sé, para un hospital municipal, sirve para a un regulador de aeropuertos. Cuantos más vuelos tenga el aeropuerto, más riesgo hay, pero mayor satisfacción de las necesidades de los stakeholders, que son los habitantes de la ciudad donde está ese aeropuerto. Un hospital municipal con muchos quirófanos da mayor satisfacción de necesidades a los stakeholders que un hospital con un solo quirófano, pero el nivel de riesgo que adoptes es diferente. Entonces, si lo pensás así, esto sirve desde instituciones académicas, empresas privadas, empresas públicas, empresas estatales y organismos ONGs. Seguro. De hecho, hay algunos ejemplos interesantes de modelos de risk management exitosos en instituciones no empresarias que funcionan muy bien. Totalmente. Sí, porque imagínate las vulnerabilidades que estás trabajando y tratando, y claro, al medio de su vulnerabilidad puedes sentir que te fuiste más allá del compliance o de los límites de cierta control, con lo cual estoy de acuerdo que donde haya gente, tecnología, procesos, una audiencia. Ahora, me encantó ese balance, ¿no? Es el apetito que tengas de riesgos con la finalidad de satisfacer a los stakeholders. Y entendiendo por stakeholders, comunidad, inversor, gobierno, colaboradores, proveedores mismos, también, demás, ¿no? Me encantó. Ahora... Mira, antes que nos vayamos de este tema, dos cositas muy rápidas. Un tema muy importante es en dónde impacta el riesgo. El riesgo, tradicionalmente, como venimos de finanzas, impactaba en el flujo de fondos y en el valor de la empresa. Ahora, esta pandemia nos está mostrando algo que desde las aulas venimos pregonando hace mucho tiempo, y es el riesgo no impacta solo en el valor de la empresa.
El riesgo impacta en la reputación, por ejemplo. El riesgo impacta en la capacidad operativa. Pensá hoy, o piensen ustedes, los que están del otro lado, ¿cuántos de los problemas que ustedes están queriendo resolver hoy no se relacionan necesariamente con el flujo de fondos? Hoy es, por ejemplo, mantener la empresa operativa, mantener la capacidad operativa. El otro día hablaba con el risk management de un laboratorio, y es lo que me decía: mi principal preocupación es que hoy, en un país donde no puedo transportar nada porque tengo el país cortado, terminado, cerrado, es mantener el suministro de los medicamentos a mis clientes, a mis pacientes que necesitan de este medicamento para vivir. No es más un problema de flujo de fondos, es cómo sigo operando. Entonces, si lo pensás así, ya salís de la lógica de la necesidad de una empresa, porque no es una cuestión de flujo de fondos o de valor, es mantener a la gente operativa, mantener satisfacción de stakeholders que no son necesariamente accionistas. Ese es un tema muy importante. Y después otra cosa que dijiste hace unos minutos antes de que nos vayamos es: ¿qué tanta capacidad tengo de asumir ese riesgo? ¿Por qué? Porque frente al mismo riesgo, frente al mismo impacto, dos organizaciones distintas tienen diferente capacidad de asumirlo. Y esto es muy importante. Ustedes dirán, bueno, ¿a mí qué me importa lo que es la capacidad operativa si al final del día todo es flujo de fondos? Sí, tenés razón. Al final del día todo llega al flujo de fondos. Pero la herramienta de mitigación que vos vas a diseñar es diferente si querés proteger flujo de fondos, que si querés proteger reputación, que si querés proteger capacidad operativa. Un Business Continuity Plan, el famoso BCP que hoy todo el mundo está implementando a las corridas, no es otra cosa que una herramienta de mitigación de un riesgo cuyo impacto es en la capacidad de operar de la empresa o de la organización. Un Crisis Management Plan no es otra cosa que una herramienta de mitigación de riesgo cuyo impacto es en la reputación. Todo eso hay que hacerlo antes, ¿no? Como apellidos de algo, de un paraguas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Perdón, te interrumpí, ibas a otro lado, pero no quería dejar de... No, interesante. Vos sabés que a veces me pongo a pensar y la manera de ilustrar también muchas veces esto de apetito del riesgo, porque alguien a veces se mete, cada vez que estás innovando, cada vez que estás probando, y ahora en este tema de coronavirus creo que más se va a evidenciar en las organizaciones la prueba y el error, la aleatoriedad, la incertidumbre, pero puede haber una incertidumbre de alguna manera controlada, hay cosas que hay cierta certeza en el equipo de management, pero siempre me pongo a pensar en el apetito de riesgo, y yo decía, bueno, dile tú a un escalador de ángulo invertido, esos que están en la montaña casi trepándola al revés, su apetito al riesgo, porque de alguna manera me diría, yo no lo haría ni loco, pero para él es algo sencillo, fácil y hasta apasionante entrar en estas cosas, ¿no? Por eso creo que hablábamos del riesgo, del apetito y demás. Ahora, la pregunta... Perdón, déjame ir a la escaladora un minuto porque me disparaste una cosa simpática ahí. Tal vez el portafolio de inversión de ese escalador con un enorme, si querés, apetito al riesgo en la escalada es mucho más conservador que el de alguien que es mucho menos arriesgado en otros ámbitos de la vida. Si vos lo pensás, el apetito al riesgo depende mucho de la habilidad o de la capacidad que vos tengas de asumir ese riesgo. Entonces, alguien va a decir... Sabe que puede hacerlo, ¿no? Claro, y sabe que para eso él puede asumir mucho riesgo, pero para otra cosa no. Buen punto. Ahora, algo dejaste entrever, pero una de las preguntas que tenía es, ¿por qué debería yo hacer gestión de riesgo? ¿Por qué debería hacer risk management? Dejaste entrever algunos beneficios, pero me gustaría que complementes ¿cuáles son esos beneficios de hacer risk management, ¿no? Mira, si vos haces un buen modelo de risk management, cuando viene un riesgo, lo estás esperando. Y ojo, riesgo no es solamente a la baja, hay riesgo, el riesgo tiene dos colas, la volatilidad tiene dos colas, a la baja o al alza. No todos los riesgos, hay riesgos que solamente impactan para abajo. En Argentina hay un dicho de llueve sopa y yo tengo tenedor, ¿sí?
que eso, si lo pensás, es apareció una oportunidad y yo no estaba preparado. Eso también es un outcome de un buen modelo de risk management. Cuando aparece la oportunidad, yo estaba esperándola, estaba listo. Y el otro es, cuando vino el problema, yo estaba listo. Déjame que te dé un ejemplo del día a día, de ahora, de este día a día. ¿Cuántos gobiernos realmente estaban preparados para la crisis que generó esta pandemia? Muy pocos. ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado para esto. Hay un ejemplo que es una excepción, que es Corea del Sur. Corea del Sur, en el mes de diciembre de 2019, hizo un simulacro de cómo debería comportarse el Departamento de Salud, el Ministerio de Salud del país, si volviera una familia coreana contagiada de un virus respiratorio en un viaje a China. Wow. Y no nos debería llamar la atención de que Corea del Sur es uno de los países que salió más rápido, más indemne en términos de muertes y en términos de impacto económico de esta pandemia. ¿Por qué? Porque estaban preparados. Entonces, hacer risk management es eso, es estar preparado. En algunos casos estar preparado quiere decir tener algunos sistemas de protección, en otros casos estar preparado es tener algunos business continuity plan, en otros casos es como Wimbledon, que tenía una póliza de seguros que si no llego a hacer el torneo me tenés que pagar un premio. En otros casos es simplemente tener una flexibilidad para estar listo para hacer frente a lo que pueda ocurrir. Eso es hacer risk management, es estar preparado, pero para estar preparado vos necesitas haber visto los riesgos de antemano. Ahora, ¿por dónde empezar, Lorenzo, en una organización que no tiene ni idea cuáles serían las etapas o cómo se implementa o cómo se diseña un programa de risk management? Mira, es un programa que está bastante bien estudiado. O sea, eso que me estás preguntando tiene una respuesta, por suerte, bastante estandarizada. Ya nosotros la estamos implementando muchísimo. La dificultad que tiene es que exige trabajo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que identificar los riesgos. Identificar los riesgos es un proceso que es un poco más complejo que decirte: Walter, ¿por qué no te sentás una tarde de un domingo con un papel y un lápiz o con una computadora y empezás a escribir los riesgos de tu organización? Entender, identificar los riesgos de una organización de cualquier tipo exige a alguien que lo vea de arriba, exige a alguien que esté en el detalle y exige una diferente gama de visiones. O sea, necesito gente con diferentes anteojos para entender los riesgos de una organización. Entonces, es un trabajo que se hace en equipo, es un trabajo que se hace colaborando entre varios, de vuelta, genérico, detallado y con muchas perspectivas, un 360 te diría. Una vez que tenés la identificación de esos riesgos, necesitas definirlos. Y te voy a dar un ejemplo muy fácil. Alguien en cualquier organización hoy te van a decir: hay un riesgo de ciberataque, un riesgo de cyber risk. Cyber risk hoy es el principal riesgo en la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, si yo le pregunto a 10 personas qué es cyber risk, definímelo, voy a tener 10 riesgos distintos. Alguno me dirá que me roben datos, que me roben información, que me bloqueen la operación, que me corrompan la operación. O sea, hay una enorme cantidad de alternativas. Entonces necesitamos definir esos riesgos. Y otro punto que es fundamental es: un riesgo no ocurre porque sí. El riesgo ocurre porque algo lo dispara. Entonces, esos riesgos, esos disparadores que nosotros llamamos determinantes de los riesgos, son fundamentales para poder anticiparnos a lo que va a ocurrir. Entonces hay que identificar estos determinantes. Después hay que medir los riesgos en probabilidad de ocurrencia e impacto, y después hay que desarrollar un plan de mitigación de estos riesgos. Wow. Y después, una vez que tenés todo esto, lo tenés que echar a andar, que quiere decir tener tus políticas de risk management funcionando. Así como vos tenés en una empresa un proceso de planificación estratégica, un proceso presupuestario, tenés que tener un proceso de risk management funcionando. Wow, qué interesante. Estructurado, hay etapas, hay entregables, hay una secuencia, hay un equipo que gobierna. Equipo, sí. También, como en todo proceso de transformación,
el patrocinio, ¿no? Lorenzo, de la dirección. Absolutamente. Con estos temas, ¿no? Que se transforman como fundamentales. Ahora, perdón, ahí sobre eso, vos necesitas que esto venga de arriba. O sea, vos necesitas que haya un apoyo full de los máximos niveles de la organización. Y un detalle importante, no hay un responsable de que acá no se tomen riesgos, porque como dijimos antes, ninguna empresa existe, ninguna organización existe sin asumir riesgos. Eso no quiere decir que vamos a asumir todos los riesgos y en su totalidad. Tendremos que definir qué riesgo y en qué cantidad. Ahora, el que decide eso es un equipo de gente, un equipo colaborativo de gente que es son las máximas cabezas de los negocios y de las funciones. Acá no hay un señor que dice por acá no van a pasar. No hay un malo de la película con un lápiz rojo así de grande. Lo que hay acá es gente que gestiona el negocio y sus riesgos asociados. Ahora, Lorenzo, en este tiempo donde pasó el coronavirus generando tantos pasivos de diversas perspectivas, en gente, en operación, en finanzas, en mercado, en propuesta de valor y todos los que estuviste listando con maestría, ¿no? Pareciera ser que ahora esto empieza a ser una moda, pero esto debería haber sido siempre. Ya hablaste de algunos que se anticiparon, Wimbledon, que dijo saco por si llega a haber una pandemia, un seguro, y ahí cobró y protegió, ¿no? Patrimonio, protegió. Al igual cuando hablaste de Corea. Entonces pareciera ser que hoy Risk Management comienza como a decir, no, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque vino un suceso que simplemente pone en evidencia que debería ser una constante el prever riesgos en un entorno hasta normal, ¿no? Pero lo cierto es que ahora pareciera ser que está más de moda. ¿Pero por qué no se vio a muchas organizaciones con programas de gestión de riesgo funcionando, ¿no? Mira, hay una viñeta que a mí me encanta, y está Charlie Brown hablando con Snoopy frente a un lago. Y Charlie le dice a Snoopy, algún día todos nos vamos a morir. Y Snoopy, ¿te acordás? Snoopy es el personaje que está tirado en la casita, ¿no? Tirado mirando la vida pasar. Y Snoopy le contesta, es cierto, Charlie, pero todos los demás días no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo, mirá, Walter, tenemos que prepararnos para que este producto pueda no funcionar, para que pueda venir un problema en el supply chain, para que las máquinas no funcionen, para que se pueda incendiar algo, para que este cliente no nos pague, o sea, para que nuestro gerente se retire del negocio. Es tanto más lindo pensar en los días en los que eso no va a ocurrir, que hay un sesgo psicológico, es totalmente humano que querramos pensar en los días lindos y no prepararnos para aquellos momentos malos. Wow. Sin embargo, también te digo, cuidado que también te estoy pidiendo que te prepares para aprovechar las oportunidades buenas. El día que haya un cambio tecnológico que vos puedas ser el primero en aprovechar. También te estoy pidiendo que te prepares para eso, no solo para lo malo. Pero bueno, el business as usual tiene mayor probabilidad de ocurrencia y entonces hay un sesgo humano que dice, ya, no va a pasar nada y si pasa, ya veremos. Hay un hashtag vamos viendo ahí que es terrible, ¿no? Pero sí, me parece que le damos demasiada importancia a Snoopy y demasiada poca importancia a Charlie Brown. Ahora, interesante lo que decís, Lorenzo, de caras a que a veces la connotación de la palabra riesgo puede llegar a ser una connotación negativa, pero me encanta porque teñiste mucho de esta entrevista en temas de cuidado. No es lo malo que puede ocurrir, sino lo bueno que podemos estar perdiendo por no capitalizar esas oportunidades. Por no estar listos. Sí, no quisiera agotar todos estos temas porque creo que en una semana tenemos un webinar y seguramente hay mucho que estará escuchando sobre estos temas. Invitamos al equipo que esté buscando ahí en nuestra página web el acceso y el registro a este webinar. ¿Sabes qué, Lorenzo? Un placer. Yo quisiera ir cerrando este webinar para dejar con apetito a la gente a que te escuche en tu presentación magistral que vamos a hacer en unos días.
gracias infinitas realmente por el aporte que haces. Primero para quienes te escuchamos, para todas las organizaciones que están atravesando un momento delicado, ¿sí? Y a quienes están del otro lado, ojalá que pueda también compartir este webinar que seguramente vamos a estar posteando, Lorenzo, ilustrar a otros con estas cápsulas para líderes. No sé si quieras saludar a la audiencia, Lorenzo. Walter, gracias por estos minutos y a todos los espero en el webinar en unos pocos días, así que bueno, espero verlos por ahí. Muy bien, buena vida para todos, gracias, cuídense, adiós. Gracias, adiós. Gracias por participar en esta cápsula para líderes. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.